Chicos, ¿me escuchan en el aula virtual? Hola, profe, sí. Bueno, gracias. Bueno, vamos a retomar donde quedamos. Chicos, chicas, ¿se acuerdan que habíamos definido o establecido las condiciones para poder definir las derivadas de campos escalares de dos variables? Habíamos visto que tenemos dos problemas en función del nuevo contexto, en el cual uno podía provocar un incremento en cualquier dirección y sentido. Por lo tanto, había que, para poder construir la noción derivada, establecer determinaciones. Una tenía que ver con la dirección de desplazamiento, ¿se acuerdan? Con la que proponíamos el incremento de P0 a P, y el sentido, en el cual uno volvía a recorrer este incremento en el sentido opuesto para evaluar el límite cuando el lambda tiende a cero de ese cociente de incrementos. Habíamos visto que uno puede entonces llegar a partir de cualquier dirección hacia el punto P, y trabajamos sobre todo la última vez que nos encontramos en dos direcciones muy particulares, que son las direcciones del versor I, moverme, incrementarse en el versor I, sino el versor J. De esa manera construíamos las famosas derivadas parciales que terminaban siendo o se podían interpretar como derivadas de la función de una variable, ¿no? Por ejemplo, acá está la derivada, bueno, acá no hay nada todavía, ¿no? Acá tenemos el punto donde quiero evaluar la derivada de un campo escalar determinado. Proponemos un incremento en el sentido y dirección del versor I, desde el punto P0 hasta el punto P. Notamos entonces que la ordenada del punto queda constante, e igual a I0, y lo que se incrementa, lo único que se incrementa acá es la abscisa del punto de X0 a X, ¿no? De tal manera que lo que estamos entonces evaluando acá es una derivada, es como si fuese una derivada de una función de una variable. ¿Ah? Y la indicábamos de esta manera. Cualquiera de estas notaciones es válida, o f de x en x0 y 0, o este diferencial f con respecto a diferencial x, pero está con este delta torcidito que refiere a que estamos indicando una derivada de un campo escalar de dos variables. O la derivada 1 también se indica de la función evaluada, ¿no? Perdón, la derivada según la dirección, según el versor I. O la derivada 1 también, pero eso no se usa tanto acá, se usa más en física. Y se calculaba de esta manera, ¿se acuerdan? Era el límite cuando el de x tendía a 0 de este cociente, de este incremento en f. Cuando evaluamos en i pasaba lo mismo, lo que pasa es que lo que queda fijo acá era la abscisa x0, y lo que se incrementaba era la ordenada i del punto i0 según la dirección y sentido del versor j, y a esta le indicábamos de esta manera: f de i de diferencial f sobre diferencial i partido, o derivada de j según el versor j en x0 y 0, y no era otra cosa que ese límite. ¿Se acuerdan que habíamos hecho cuentita y nos dimos cuenta que era bastante fácil? Y de hecho habíamos visto que las reglas de derivación que habíamos aprendido para funcionar una variable funcionaban todavía a la perfección en este nuevo escenario, ¿no? Lo único que había que hacer era considerar a la variable independiente que permanecía constante como si fuese constante. Y a partir de ahí podíamos derivar sin problemas, sin la necesidad de tener que recurrir a este límite. De todas maneras, si nos piden encontremos o hallemos por definición la derivada parcial de una función determinada con respecto al versor i o al versor j, tenemos que
apelar al límite, ¿de acuerdo? Bien. El tema es que estas dos derivadas son casos particularísimos de un caso mucho más general, ¿no? ¿Cuál es el caso más general que había quedado presentado en el último ratito del otro día? Esperen un segundito que entró alguien. Vuelvo. ¿Cuál es el caso más general? ¿Cómo podremos construir o definir de forma precisa alguna definición que nos permita calcular la derivada de un campo escalar en la dirección y sentido, en un punto del dominio, en la dirección y sentido de un versor U genérico? ¿Está bien? Que no sea el I o el J, en donde se simplifica bastante el procedimiento y la definición es casi, bueno, es la extensión de una función de una variable. ¿Qué pasa cuando las dos variables del punto cambian simultáneamente? ¿Está bien? En principio, yo creo que es lo mismo. De hecho, es lo mismo que lo que pasa acá, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Y puede ocurrir que sea más farragoso, más complicado el álgebra que propone ese límite, pero la derivada sigue siendo lo mismo. La derivada es el cociente, es el límite de un cociente incremental cuando el incremento de la perturbación tiende a cero. Y eso vale para una función de una variable de 2, de 4, de 5, de 20.000. Es exactamente la misma definición. Pasa que tenemos que tener la habilidad de poder traducir en el contexto de las funciones de variable una forma operativa algebraica para resolver ese límite. Yo creo que se puede, y no creo que sea tan difícil si se entendió bien las derivadas parciales de la función de una variable. Bueno, esto ya no sé por qué me quedo acá. Se me quedó atravesado, esto lo habíamos discutido. Esperá, porque me quedó acá atravesado. Esto ya lo habíamos hecho todo, ¿no? Yo quiero venir. Vamos a hacer una pantalla blanca. Después volvemos. Total, me parece que vamos a sacarle más provecho. Supongamos que tenemos el campo escalar, un campo escalar. Podemos tomar x por y más 2y cuadrado. X por y más 2y cuadrado. X por y más 2y cuadrado. Pensemos el campo. Es x por y cuadrado. Pero vamos a tratar de pensar cómo debería ser la derivada de este campo cuando nos movemos en la dirección y sentido de un versor genérico U. Es decir, me paro en el dominio del campo, tengo un punto acá, ¿no? P0 de coordenadas x0 y 0. ¿Y qué hago ahora? Y bueno, no voy a usar I o J, sino que me muevo en este versor U. ¿Qué componente voy a tener? Las componentes genéricas UX, UI. ¿Está? ¿Cuál era el truco de esto? Y el truco de esto era, primero, incluir este versor U en una recta R. ¿No? Esa recta R lo vamos a pensar según sus ecuaciones paramétricas. El punto incrementado de X, que puede estar acá, ¿no? Total, el versor, este va a ser el versor U0, por lo tanto esto es 1, pero no importa. El punto P va a tener coordenadas XY, ¿no? Pero como está en la recta SR que definí acá, la puedo calcular las coordenadas a partir de la ecuación paramétrica de la recta, ¿no? ¿Y qué va a ser? Va a ser X0
más ux por lambda, y acá va a ser i0 más ui por lambda, ¿no? Con lambda real. Ahora, este lambda es un lambda determinado, ¿no? Por lo tanto, me doy un lambda, un incremento, según la dirección de esta recta, y este x está fijado con ese lambda, ¿no? Que me dé, el que sea. Por lo tanto, el incremento en el campo f, que va a ser igual, que va a ser la función evaluada en p, ¿no? Menos quién, menos la función evaluada en P0. Obviamente, esto solo estamos pensando, viendo lo que pasa en el dominio. Pero eso repercute necesariamente en lo que está pasando en el gráfico de la superficie, que no sé cómo es, porque la verdad que ese campo x por y más 2y cuadrado no me lo imagino cómo es. Tendría alguna estrategia que podríamos darnos con la curva de nivel y demás, pero no hace falta ahora. Hay que entender que el campo evaluado, si quiero calcular el delta f, es el campo evaluado en la función en punto P menos la función evaluada en el punto P0. ¿Está? ¿Y quién es la función evaluada en el punto P? Bueno, va a ser la función evaluada en x0 más ux lambda, ¿no? ¿De acuerdo? Punto y coma, y 0 más ui lambda, menos f en x0 y 0. Ese es el incremento. ¿De acuerdo? Puedo hacer algo más si quiero. ¿Qué puedo hacer? ¿O qué puedo imaginar? En verdad, ux y ui no van a ser ux y ui. Porque queremos calcular la derivada direccional y para eso no usamos el vector, salvo que es un versor, sino que tenemos que usar el versor. Entonces, cuando veo ux, ¿qué voy a ver? Voy a ver el ux sobre el módulo de u, ¿no? Y cuando veo ui, ¿qué voy a ver? Ui sobre, ¿quién? El módulo de u. Y entonces, ¿qué quiero calcular cuando calculo la derivada direccional? O la derivada direccional del campo en x0 y 0. Bueno, el límite, cuando este lambda de acá vaya a 0, ¿no? De esto, f en x0 más ux sobre el módulo de u por lambda, ¿no? Punto y coma, y 0 más ui sobre el módulo de u por lambda, ¿de acuerdo? Menos f en x0 y 0 sobre lambda. Y fíjense que ahí queda claro que toda esa expresión, toda esa expresión completa, es solo función de lambda. Todo lo otro es dato. ¿Lo ven? x0 dato, 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 dato. Lo único que se mueve con ese límite es lambda. El incremento, y está bien, entonces termina siendo una definición derivada ese límite. Y está atado solamente a lambda, con lo cual es un límite en lambda, como cualquier derivada. ¿Se dan cuenta? Entonces lo puedo calcular sin problema, sin ningún problema. Ahora, ¿qué tendría que hacer nada más? Bueno, vamos a un ejemplito. Vamos a fijar algunas cosas. Vamos a decir que P0, para simplificar, es el 0, 0. ¿Está? Y vamos a decir que el vector U tiene componentes 1, raíz de 2 para que me quede 1, 3, 1, 3, 3 al cuadrado, no, 1, 2, 2 al cuadrado, 4, para que me quede un número entero. 1 y 2, si pongo 1 y 1 me va a quedar raíz de 2. Si me quede 4, no me va a quedar 4, o sea que ponga, si pongo 3 y 4, 3 al cuadrado 9, 3 y 4 puedo poner. ¿Está bien? ¿Para qué? Para que me quede algo, un número entero con el módulo. Porque el módulo de U, ¿a qué va a ser igual? A 5, ¿no? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, raíz cuadrada. Bien. Por lo tanto, de acá puedo sacar rápido las versores de U0. ¿Qué va a ser? 3 quintos, punto y coma, 4 quintos. ¿Está bien?
Y los necesito porque el límite implica el conocimiento de los versores. Bueno, entonces, ¿qué habría que hacer ahora? Primero tendría que evaluar el campo en 0, 0, ¿no? El campo en 0, 0, ¿cuánto va a ser? 0. ¿Está bien? Buenísimo. ¿Y después qué tendremos que hacer? Bueno, evaluar el campo en el XY genérico. ¿Y quién es el XY genérico? Y lo pongo acá. El X va a salir de acá, va a ser 0 más, ¿quién? 3 quintos lambda, ¿no? E Y va a ser 0 más 4 quintos lambda. Perdón. Entonces vamos a ir a una página nueva. Acuérdense de los resultados, porque voy a cambiar. Pantalla blanca. Vamos a ponerme acá que tengo la ley. Pero no estoy calculando estas derivadas ahora. Estas no. Entonces me va a quedar F evaluado. Cuando veo X, que veía 3 quintos lambda, ¿no? Y cuando veía Y, veía 4 quintos lambda. Acá sabía que F en 0, 0 vale 0. Entonces, ¿qué va a quedar acá? Y va a quedar 3 quintos por 4 quintos, que es 12/25, ¿no? De lambda cuadrado acá. ¿Está bien? Y después va a quedar 2 veces y cuadrado, o sea, 8 quintos lambda cuadrado, ¿no? ¿Digo bien? No, sí. No, tengo que reemplazar todo esto acá. Entonces es 4 cuadrados 16, 32/25, ¿está bien? Corríjame por favor, lambda cuadrado. ¿De acuerdo? Está bien, ¿no? Porque es 4 quintos de lambda por 2 al cuadrado. Se me queda 16 por 32, 25, sí. Eso es el campo escalar evaluado en 3 quintos lambda más 4 quintos lambda sin el punto incrementado. Y ahora el chiste, pero esto es, yo creo que es elemental. Debería sorprendernos, a mí no me deja de sorprender si aprendimos bien derivada, nada debería impactarnos entonces. Porque esto va a ser directamente delta F sobre lambda, cuando lambda tiende a 0. ¿No? Y esto es el límite. Cuando lambda tiende a 0, de 2. Pues saco lambda cuadrado factor común y me queda 12/25 más 32/25 sobre lambda. ¿Está bien? Y puede ser. Se va lambda, pero esto va a 0. Y puede ser. O sea, ¿qué quiere decir que tenga un 0 acá? Nos hará reflexionar. ¿Cómo imaginan que va a ser ese campo escalar en el punto donde estoy evaluando la derivada? ¿Qué deberá tener si uno hace la analogía sobre la función de una variable? No lo puedo asegurar porque estoy conjeturando demasiado, pero si la derivada en ese punto, en esa dirección y sentido del vector u, esto es la derivada calculada según este vector u que teníamos por acá, que era 3, 4, ¿no? Del campo evaluado en 0, 0. Si esa derivada me da 0, no, si la pendiente igual a 0, en verdad. Pero la pendiente, hay que interpretar la pendiente, todavía me queda medio lejos. Pero más allá de eso, lo pienso en términos de crecimiento, porque la interpretación física sigue siendo la misma. La derivada es una velocidad. Pasa que una velocidad en la dirección y sentido de ese vector, el vector 3, 4. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, el campo escalar en el punto 0, 0 en la dirección y sentido del vector u no crece ni decrece. Es constante en ese punto. Por lo tanto, probablemente en esa zona haya un máximo, un mínimo, un extremo. Está. En la dirección de U, exactamente. En la dirección de U. Si uno graficara ese campo, bueno, vamos a buscar las curvas de nivel de ese campo, a ver qué pasa. A ver si es verdad lo que está ocurriendo. Entonces, para buscar las curvas de nivel, porque el gráfico no lo voy a poder hacer, no conozco esa cónica, esa cuádrica, digo, es media fea. Entonces, las curvas de nivel, ¿qué van a ser? Los puntos que están en el dominio del campo F, tales que, ¿qué les pasa a esto? Y que x por y más 2y cuadrado tiene que ser igual a k, con k en la imagen. Entonces ahora trato de explicitar una relación y de x para poder tener una idea de lo que está pasando. Vamos a ver si se puede. Pues este y cuadrado no me gusta nada.
Pero lo puedo poner como una x de y de última. Vamos a ver si se puede. No soy tan optimista ahora que lo veo. Tengo que quedar 2y cuadrado a que igual. Acá menos x por y. Podría sacar factor común y acá, pero voy a estar medio atrapado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque si saco factor común y acá, ¿qué voy a tener? Y va a ser igual a x más 2y. Igual acá. Feo. Y la verdad que no sé si puedo llegar a algún. No sé si puedo explicitar la relación. No es que no existan curvas de nivel. Pero la verdad que no me doy cuenta cómo poder encontrarlas. Queda medio complicado. Así que ese plan no va a poder ser para este ejemplo. Porque está bien, salvo que a alguien se ocurra cómo explicitar esta relación, es muy difícil acá, ¿no? ¿Qué puedo hacer acá? No me doy cuenta, che. No, porque si divido contra i, si divido contra i cuadrado, voy a tener un i cuadrado dando vuelta, no se puede. O sea, no, queda ahí. Con lo cual me tiene que alcanzar con lo que sé. Pero vos dijiste algo, y eso me parece que nos lleva a la siguiente reflexión, y quizás nos permita acceder a esa interpretación física de la derivada, que ahora lo vamos a formalizar un poquito más adelante. Perdón, la interpretación geométrica. Porque acá la clave es la interpretación geométrica en un punto, porque a partir de la geométrica uno entiende mejor la interpretación física. Y el tema es el siguiente. Vamos a ver qué está pasando acá. Vamos a ubicarnos en el plano del dominio y vamos a ver qué es lo que estoy eligiendo cuando elijo lo que elijo y busco la derivada que estoy buscando. En verdad, qué es lo que estoy haciendo desde el punto de vista geométrico y lo vamos a tratar de interpretar ahora. Nosotros estábamos en el punto 00, que es este, y nos movíamos en la dirección de este vector. ¿Está bien? Que esté incluida una recta, que es esta. Este es el vector u. Y por acá tengo el punto P, de coordenadas x, y. Y este es el lambda que hago a 0, ¿está bien? Perfecto, perfecto. Ahora, es interesante eso porque imaginemos que esto, en verdad, no sé cómo es el campo, pero como que estoy moviendo así, ¿no? Acá ya lo pongo en 3 dimensiones para tener una idea de lo que está pasando. Esta es R, esto es P0 y esto es P. Bueno, por acá está la P. Por acá arriba estará el campo, que no sé qué forma tiene. Pero ¿qué es la derivada que estamos calculando? En verdad lo que está haciendo este jueguito es cuando fijamos una dirección, un sentido de desplazamiento para evaluar el cambio, en verdad lo que estamos haciendo es llevar el problema a una derivada, o a tratar de buscar la analogía con la derivada de la función de una variable, siempre, independientemente de qué fijemos. Porque imagínense que cuando fijo esta dirección, lo que me interesa ahora es este eje de desplazamiento y este eje de desplazamiento. Entonces lo que estoy buscando acá, como hacía con la derivada según el versor i o con la derivada según el versor j, es pasar definir un nuevo sistema de referencia que va a ser este. ¿Lo ven? Que va a ser el sistema del eje Z y este eje R. Entonces llevamos el problema a esto, eje R y eje Z. La dirección y sentido del eje Z va a estar dado por el versor K. Y eje R lo define la dirección y sentido del versor U. Ahora es interesante, porque este plano ZR o ZU o KU, el que quieran, porque puede estar por los dos versores o por los dos ejes que quedan definidos con esos versores, el eje es una recta, en definitiva, ¿no? El eje Z es una recta y el eje R es otra recta. Va a este plano, que está acá, va a cortar o va a intersectar a la superficie en una curva, que es esta, supónganse. En una Z. Que acá la voy a ver por acá. ¿No? No me quedó, quería que me quede
para que me quede con sentido que estamos calculando. Bueno, les voy a corregir. Porque en este caso tenemos un resultado muy característico. No sé si es... Voy a conjeturar que es así, pero no estoy seguro, ¿no? Estoy asumiendo que ahí voy a tener un máximo, pero puedo tener un mínimo. En este plano. Podríamos evaluarlo eso ahora. Acá tengo el punto 0,0, ¿no? Ahí. Lo que pasa es que ya el punto 0 acá es medio que no lo puedo representar. ¿Se dan cuenta por qué? Porque el punto 0,0 vive en el sistema de representación XY. Está bien, no es que esté mal acá, pero no le puedo dar las coordenadas, porque no tiene sentido la coordenada Y0 y Y0 acá. Porque no, ¿se entiende por qué? ¿No? Porque no está definido en el sistema XY el punto 0, no el sistema ZR. Pero bueno, está acá ese punto. Y ahí debería tener algo así. Supónganse. ¿Por qué lo hice así? Y porque el valor 0 que me da esa pendiente, esa derivada, si yo hago todas las transformaciones gráficas que estoy haciendo, tiene que coincidir con la pendiente de esta recta tangente acá. En el sistema ZR, en donde estoy construyendo esa derivada. ¿Se dan cuenta cómo es la operación? Y si entendemos bien esta operación, no hay límite a la comprensión de lo que estamos haciendo, porque en verdad siempre es como si estuviéramos calculando, interpretando derivadas de función de una variable. Lo único que hacemos es cambiar el sistema de referencia cada vez. Y en vez de nos quedamos con alguna curva, con una traza en verdad del campo escalar, sobre el que hacemos el estudio de lo que está pasando sobre esa traza. ¿Y cómo capturamos esa traza? Y bueno, con el versor que define la dirección del cambio, el sentido de la dirección del cambio, de la perturbación. Y de ahí vienen las infinitas derivadas direccionales que tengo claro, porque cada vez que cambie el versor, capturo un sistema de referencia distinto sobre el cual hago el estudio que ya sé hacer para la función de variable, porque de hecho es como si estuviese analizando la derivada de una función de una variable en ese sistema de referencia, ZR. Y la derivada parcial es otro sistema de referencia ZI, en ese caso, o KI. Y la derivada parcial con respecto a I va a ser otro sistema de referencia, KJ. Y si el versor U o el vector U tiene componentes genéricas distintas de 0, tendré el sistema de referencia que está acá. Y tenemos entonces nuestra interpretación geométrica de la derivada direccional, que no es otra cosa que la pendiente a la traza definida como la intersección del plano ZR y de la superficie en el punto P0. La tangente que tiene coordenadas punto. Fíjate, el punto va a ser este de acá, P0Z. ¿No? Esto va a ser algo así como F. Este punto de acá, que está acá, que va a ser este Z. Y ese Z, ¿dónde está evaluado? Es el campo evaluado en P0, ¿no? Este Z está acá. Pero este punto, ¿quién va a ser? Fíjense qué interesante. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto en este sistema de referencia? Las coordenadas de este punto está acá. De este punto asterisco. ¿Quiénes son las coordenadas de ese punto donde estoy evaluando, donde estoy diciendo que la tangente ahí tiene pendiente 0? Claro, porque las coordenadas, acá se hace medio sinuoso el asunto. Las coordenadas de ese punto P0 va a ser Z, P0. Lo que pasa es que ya el P0 se nos empieza a desanclar un poquito de la interpretación, porque ese P0, el que arrastramos acá, pero ya el P0, las coordenadas de este P0 acá no tienen sentido. Tengo que aceptar que es P0. Que va a ser 0 en este sistema de referencia. O sea que acá va a ser 0. ¿Y este Z dónde sale? Y bueno, va a ser la función evaluada en P0, ¿no? Que me devuelve esta imagen. Pero este P0, para interpretarlo debidamente, debería llevarlo al lugar donde vive, que es el dominio del campo escalar. Ahí viene un poquito la cierta flexibilidad mental que tenemos que tener. Bueno, ahora vamos a formalizar un poco este asunto para quedarnos todos y todas tranquilos, pero el asunto es acá. Me parece que calcularlo podemos calcular. Algebraicamente, si tenemos estos cuidados, podemos resolver cualquier derivada direccional. Obviamente va a haber fórmulas más sencillas de cálculo, para tranquilidad de todos y todas, pero me parece que lo podemos hacer
con los cuidados del caso sin problema, siempre que queramos. Ejemplo, si lo entendimos, vamos a ver para una derivada parcial, que es un poco más sencillo, qué es lo que está pasando. Acá teníamos el campo, a ver si tengo este de acá, sí, este. 4 menos x cuadrado menos 2y cuadrado. Aquí hay un principio de gráfico, de superficie. Pero vamos a ver cómo todos los elementos que discutimos ahí genéricos aplican para este caso particular de una forma más sencillita. Y nos piden que calculemos la derivada parcial con respecto al versor y con respecto al versor j en el punto 1, 1, que es este. Y que interpretemos estos números como pendiente. Entonces lo que tenemos es eso. Si quiero calcular la derivada parcial con respecto al eje x, nos vamos a mover así, ¿no? Así. Bueno, vamos a hacer primero la que está dibujada y después la otra. Porque la que está creciendo acá, ¿se dan cuenta? Es la del segundo inversor j, esta. ¿Está bien? Fíjense que esto está atrapado en una recta, está contenido en una recta R, ¿no? Cuya, que define un plano, que va a ser RZ, que es este. Este es el plano RZ, o paralelo a él, es un Z asterisco si querés, pero es paralelo al Z. Y esta intersección del plano ZR con la superficie define esta curva. Esa curva traza. Y lo que estamos haciendo cuando calculamos esa derivada parcial en términos geométricos, o es equivalente, es calcular la pendiente de esta recta. ¿Lo ven? Espectacular. Ahora lo puedo hacer fácil esto, porque ya sabíamos, no va a ser el límite si quiero acá, porque yo sé que la derivada en 1, 1, puedo derivar el campo como si la i fuese constante, porque de hecho eso ocurre. Entonces la forma genérica para la derivada con respecto, estoy calculando la otra, con respecto a i, ¿no? Busco la genérica con respecto a i, después aplico en 1, 1, me va a quedar menos 4i, ¿no? Porque todo lo demás derivo como 0. No, porque estoy derivando la otra, porque el dibujito es la otra, ¿está bien? Entonces menos 4i evaluada en 1 me queda menos 4. Ve claramente que esto es menos 4, porque si yo tengo el ZR acá, la curva está cayendo así. Y la pendiente está buscando es esa, ¿no? Esto es el 1. Este 1 es en i, ¿no? Porque acá tengo el i, el i z, porque R coincide con el eje y, con el eje x, perdón. Me quedó al revés, perdón. Claro, es la x, ¿no? Sí, está bien la x, porque estoy manteniendo y constante. Ah, no. Sí, estoy manteniendo y constante. Entonces acá es f de x, perdón. Entonces acá me queda menos 2x. No cambia demasiado, pero es menos 2. Entonces esto es x, este es el eje x, este es el eje z. ¿Y esto cuánto vale? ¿Cuánto vale este valor que tengo acá? Y este es el campo, evalúo en dónde. En el 1, 1. Lo que pasa es que, claro, ¿qué ha pasado acá? ¿Cuánto me va a quedar acá, sz? Me va a dar 1 menos 2, me da 1, ¿no? Que acá está, es el punto, ¿no? Es el 1, 1, 1. O sea que esto es 1. O sea que este punto de acá, que le voy a llamar, ¿cómo lo voy a llamar? Q porque es medio que un punto que, está bien, vive acá, que sería este, pero si yo lo represento en 2 dimensiones, ¿no? Si le bajo una dimensión, estoy asumiendo que esto tiene coordenadas 1, 1, pero el i que me lo borré vale 1. ¿Se dan cuenta? En definitiva, ¿por qué? ¿Cómo hago para aclarar eso? Es muy sencillo. ¿Qué ecuación tiene este plano de acá? Este de acá. Para evitar todas esas interpretaciones sinuosas. I igual a 1. Este plano de acá, este plano, x, z, esto vale, esta interpretación vale, porque el plano es igual a 1. Es una derivada parcial. Cuando i0 vale 1, porque cuando i0 vale 2 va a ser otra cosa, y cuando i0 vale 3 va a ser otra cosa. Entonces, si yo quiero hacer la reducción de interpretación bidimensional de lo que está pasando, tengo que decir que esto vale igual a 1. Entonces ahora sí no tengo problema. Esto es 1, esto es 1,
este punto Q, que le puedo poner QX, bueno, lo que pasa es que aparece una, entre paréntesis, tiene coordenadas 1, 1. Y lo que está pasando acá es esto, y la pendiente de esta interpretación, la pendiente de esa recta tangente, ese punto, es la derivada parcial con respecto al eje X en el punto 1, 1, que vale menos 2. Les recomiendo largamente que este jueguito, esta representación esquemática que estoy haciendo, que estamos haciendo ahora, la hagan este tiempito mientras van estudiando el tema. Porque es la mejor manera de internalizar esta noción tridimensional, cómo le bajamos una dimensión, pero cuando bajamos una dimensión, anótense la ecuación del plano que le ha permitido a ustedes encontrar esa curva traza. Porque es verdad, si yo no aclaro esto, y esto ya no me queda claro que es una curva traza, porque yo estoy dibujando en 2 dimensiones y no sé en qué plano la corté, ya empieza a ser una curva de 2 variables, una curva plana que no sé de dónde vino. Siempre me tengo que acordar dónde viene, porque si no voy a estar frito para la interpretación. Esto pasa en el plano igual a 1. Esto pasa en el plano igual a 1, que es este de acá. En el plano igual a 2 va a pasar otra cosa, y en el plano igual a 3 va a pasar otra cosa, no tiene por qué pasar lo mismo. Bien. Buenísimo. Obviamente, si torsiono este plano de tal manera que no sea una derivada parcial, la cosa no va a cambiar en sentido de interpretación, pero se hace un poco más difícil interpretar cómo indicar los puntos que habíamos visto antes. Después más adelante vamos a volver a ver. Lo voy a limpiar acá un poquito para que quede claro en el video si se quiere. Tenemos esto, nos daba bien menos 2, que lo habíamos visto antes, le indicamos como una pendiente de la tangente acá, que es este MDTI, en el plano igual a 1, si quieren agregar, ¿está bien? Que se obtiene según esa intersección. Esa es el plano igual a 1. La curva esta, en el plano igual a 1, va a tener esta forma, esta C curva. ¿De dónde sale esa curva? Y claro, es la traza que obtengo. ¿De dónde salió esa traza, chicos, chicas? Y claro, es esa curva, esta, la puedo obtener, y ya sabemos, la intersección de F con igual a 1, ¿no? 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces esa curva es directamente, esto es z, ¿está bien? Y esto vale 1, entonces me queda, ¿por qué 2? Yo anoté cualquier cosa acá, ¿no? Ah, porque es 2, esto es igual a 1, ¿no? Acá me queda 2. Entonces me queda 4 menos x cuadrado menos 2, que es 2 menos x cuadrado. Esa es la curva. Fíjense qué obvio esto, ¿no? Si yo derivo z con respecto a x, ¿qué me da? Menos 2x. Y evalúo z' en 1, ¿y qué me da? Menos 2. Es lo mismo. Es lo mismo, en principio. Puedo hacer ese trabajo, pero nunca me tengo que olvidar que esta notación es un poco ambigua. Porque z no depende solamente de x. Entonces tendría que hacer en todo caso la derivada de z. Está bien, si quieren, con respecto a x, pero anótense acá cuando y vale 1. Estamos trabajando en el plano y si lo hacen así va a estar bien. Ahora, si lo hacen así y no ponen dónde están trabajando, no va a estar bien. Porque z no es una función de una sola variable. Ahora, si aclaran que están trabajando en el plano igual a 1, va a estar bien. Entonces pueden hacer todo el cálculo como si z fuese solamente función de la variable x, que de hecho se puede comportar así. ¿Está bien? Tengan el cuidado, que yo creo que atrás, vuelvo acá, se lo había anotado, en algún lado de por acá. Esta es la que estamos trabajando ahora. Y permanece constante. Puedo definir, yo lo haría así, se los recomiendo para evitar malestares. Lo que les va a convenir, si van a ir por esa interpretación, definen una función g, o el nombre que quiera, que solamente depende de x, que lo anotan de esta manera. Y a partir de ahí pueden seguir trabajando tranquilos. ¿Se entiende? Pero hablan de g, que es una función que vive en el plano igual a 1. Y van a ir definiendo la función g, que va a ser entonces, va a variar solamente con lambda.
Ven que acá queda igual, y acá queda la expresión de equivalencia. Por eso quiero volver atrás. ¿Está claro eso? Esto solamente vale, pueden hacer estas reducciones o estas interpretaciones en las derivadas parciales. Ya cuando la derivada es direccional genérica no se puede hacer esto. ¿Está bien? Porque nunca se le va a borrar una variable. Nunca se le va a hacer constante una de las dos variables. Pero acá sí pueden hacerlo. Pero si van a empezar a usar esta notación, la ordinaria, definan una función g ordinaria en una variable antes de empezar todo el trabajo acá. ¿Está bien? Como hicimos acá. Y ahí siguen. ¿Qué quiere decir? Yo cuando puse z ordinario de x estaba mal. Tendría que haber definido una g de x igual a z de x0, de z de x y 0, y a partir de ahí sí trabajar con la notación de una función ordinaria de una variable. Porque si no, nos entendemos acá cuando estamos hablando, pero si nos vamos a este contexto de la charla, en donde estamos definiendo las cosas, y en el medio de un examen se nos va a hacer una mezcla bárbara, y el que los corrija probablemente no interprete lo que quisieron decir. Bien, 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 bien. Aclarado el punto. Fíjense que esta es una, voy a borrar acá. Y si queremos hacer el otro cálculo de derivada, creo que está acá al costadito. Esta era una, acá está el dibujito. Y la otra es esta, que viene por acá, ¿no? Entonces nos queda este corte, a ver si está, no está, este corte que queda acá, ¿no ves? Que nos va a quedar, esto es x igual a 1, si x vale 1, lo noto acá, si x vale 1, esta curva, que va a estar en este plano de z asterisco asterisco, ¿no? ¿Y qué me estoy moviendo acá? Según el eje Y, ¿de acuerdo? Y asterisco asterisco, este plano, ¿quién va a ser ahora? X igual a 1, ¿no? Entonces z asterisco asterisco va a tener esa curva. ¿De dónde salió esa curva? Esa curva la voy a obtener acá. La cx esa que va a ser igual. ¿Cómo la voy a obtener? Y la cx es z igual 4 menos x cuadrado menos 2y cuadrado, pero x vale 1 ahora, ¿no? Entonces nos va a quedar algo así como 4 menos 2y cuadrado. Esta x va a ser 4 menos, dije bien que estoy diciendo, menos, no, 3 menos 2y cuadrado, ¿no? O sea, nos va a quedar z es igual a 3 menos 2y cuadrado, que va a ser parecida a la otra, algo así. Y cuando calculo la derivada en 1 y en 1 acá también, esa pendiente, ¿cuánto me da? Y bueno, la calculo acá. ¿Qué puedo decir para ser elegante como dijimos antes? Bueno, voy a definir una función g de, que muevo acá x, ¿no? No, que muevo acá y. Voy a definir una función g de y que sea igual a esto, que va a ser igual al campo, ¿está bien? En x0 y listo. Entonces, lo que me están pidiendo acá es la derivada primera en 1 de g de y. ¿Y quién es g de y? ¿Quién es g de y, chicos, chicas? ¿Qué ley tiene g de y? 4, 3 menos 2y cuadrado. ¿No? Ese es g de y. Entonces, ¿cuánto vale g' en 1? Que sería esta derivada, la derivada parcial con respecto a y. Bueno, directamente está, se ve claro, acá tengo que derivar esto, me va a quedar menos 4, menos 4. ¿Se dan cuenta? Está perfecto, súper elegante. Así. Y si no, bueno, acento esta aclaración que estamos haciendo acá. Es lo mismo. Uy. Bueno, entonces, si todo esto queda claro, podemos pasar a la formalización del caso para la derivada direccional cualquiera, que es un poco el grafiquito que discutimos acá. Esto ya lo discutimos. Esa es una, ¿está bien? Esas son de las interpretaciones geométricas de las derivadas parciales. Creo que ya queda claro, ¿no? Lo pongo acá en limpio para que quede
bien representado. Si vamos a calcular, esto sí es una cuestión de notación, porque a veces aparece en el libro, pero no lo usamos tanto, pero a esta curva, ¿la ven? Que es la que se origina para el cálculo de la derivada parcial con respecto al eje Y, se la denomina CX curva. Porque claro, es la intersección de un plano de x igual a x0 con la superficie. ¿Está bien? Este es un plano de x igual a x0, por eso se denomina CX curva. Y mientras que a la otra, que se obtiene como la intersección de un plano y igual a 0 con la superficie, se va a denominar CI curva. Es una cuestión menor, pero por las dudas que aparezca, ténganlo en cuenta. ¿Está? Más allá de todo eso, la interpretación geométrica de las derivas parciales sigue siendo la misma interpretación geométrica de la derivada de una función ordinaria de una variable, porque de hecho uno puede llevar todo esto, puede definir a partir de la restricción del caso cada vez una función de una variable y hacer la interpretación como veníamos haciéndola en el contexto de la función de una variable. Un poco diferente, pero no tanto, es cuando nos vamos al contexto de la función, al de la que ya hemos visto el otro día, que me quedo muy adelante. Este yo voy a volver un ratito, pero quiero ir primero a esto, a las funciones de dos. Vamos a formalizar un poco la derivada direccional y vamos a interpretarla debidamente. A lo que estuvimos trabajando antes, al incremento este que se produce cuando voy de P0 a P, se lo denomina generalmente en la literatura delta XY. Lo que pasa es que el delta XY no es una estructura operable algebraicamente. No significa nada. Pero se entiende intuitivamente que el delta XY es lo que se produce cuando paso de X0 a X y de Y0 a Y simultáneamente, ¿no? Hay un doble incremento, ¿de acuerdo? Obviamente en la dirección y sentido del versor U que estoy indicando acá. Este delta XY lo vamos a transformar primero, porque es verdad, en el módulo de este vector, del P0P. Y a partir de ahí sí podemos traducirlo algebraicamente para poder llegar a la expresión que nos interesa. Porque este vector P0P es paralelo al versor 1, al versor U0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tiene que existir un lambda real en donde P0P va a tener que ser igual a lambda por U0, si son paralelos, ¿no? Bien. El módulo de P0P entonces va a ser el módulo de lambda por U0, ¿no? Pero el U0, ¿qué módulo tiene? 1. Entonces fíjense qué interesante, porque directamente el módulo del vector P0P que me interesa a mí es directamente lambda, que es el incremento. Eso es un poco para justificar la traducción algebraica que hicimos adelante y que estamos formalizando ahora. Este es un poco el recorrido que hay que hacer. ¿De acuerdo? Bien. Sacamos entonces el valor absoluto, sacamos el más menos y ya nos quedó. Entonces el delta I es lambda y finalmente el límite, el cociente incremental es el que habíamos definido, ¿no? Delta Z es f en xy menos f en x0, x e y se obtienen según las formas paramétricas, ecuación paramétrica de la recta R, porque el punto P va a vivir en esta recta R, ¿está bien? ¿De acuerdo? Que se define con el versor U, el cociente incremental es este, y finalmente el límite, que es la derivada direccional, va a tener la forma que tiene. ¿Dónde está? ¡Ey! Bueno, no aparece acá, pero ahora la vamos a pasar. ¿Está bien? Esto es lo mismo que discutimos antes. Lo único que le incorporamos acá es la dimensión tridimensional de lo que estaría pasando en el campo, y lo podemos ver acá. Estoy en P0, que es este punto. Cuando voy de P0 a P, vengo de este punto Q0 a este punto Q, ¿lo ven? Voy de este punto P0 a este punto Q. Cuando hago que el incremento vaya a 0, en verdad estoy pidiendo que la coordenada de X y la coordenada de este punto vayan a esto, o sea que X e Y vayan a X0 y 0 respectivamente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, voy viajando de acá para acá. ¿Está? Lo que defino acá es una recta secante entre Q0 y Q que se va haciendo cada vez menos secante hasta que se hace tangente en Q, 0. Y esa es la pendiente que estoy calculando cuando hago la derivada direccional en la dirección y sentido del versor U.
sirve tener esta idea tridimensional de lo que está pasando, pero también sirve entender, fíjense que tenemos lo que estamos llevando es el problema a este sistema de referencia ZR. Que cómo se obtiene este sistema de referencia ZR no es otra cosa que la intersección del plano, claro, el plano torsionado, ¿no? ¿Cómo definimos este plano torsionado? Es más difícil de definir, no es el plano x igual a x0, e igual a y0. Bueno, es el plano ZR. Este plano ZR, pi ZR, intersectado a la superficie me da esta curva. Y todo lo que hago es trabajar sobre esta curva. Pero si lo entendimos bien en la derivada parcial, más allá de que no podamos traducir precisamente las ideas de ese plano torsionado, no importa, porque no le vamos a pedir eso. Lo importante es que lo hayan comprendido bien lo que está pasando. Y darse cuenta que siempre están calculando de alguna manera, siempre se puede interpretar la derivada direccional, en cualquier caso, como la pendiente de esa recta tangente acá, a esta curva, a esta traza. Bien, y eso entonces nos permite dar la definición formal, que es la que estaba acá. La derivada direccional de f en x0 y 0 en la dirección y sentido del versor u0 es esto. Obviamente si este límite existe. Tiene, obviamente, una interpretación geométrica, que es la que venimos nombrando, discutiendo y un poco consolidando, y tiene la interpretación física que vimos antes, o que para las derivas parciales vale también acá. Pero ahora vamos a ver cómo la podemos generalizar. Se me colgó. Vamos para allá. Bien, vamos con un ejemplito aplicado y vamos a jugar con ese ejemplito con las derivas parciales. Vamos a interpretarlas físicamente y después vamos a tratar de calcular una derivada direccional e interpretar físicamente qué podría decirnos. El ejemplito que quería ver era el que pasé antes, que es el del famoso de la presión, volumen y temperatura de un gas. ¿Hasta acá estamos? ¿Queda alguna duda de esto? Está claro. Estamos como dándole vuelta más o menos siempre lo mismo, pero agregándole pequeñas cositas como para hacerlo más colorido. Voy para atrás. El problemita es este por acá. Ting, ting. Me gusta mucho, que es el famoso problema de acá. Bueno, el volumen en centímetros cúbicos de un mol de gas ideal está dado por esa expresión. ¿Está bien? El 82.06 es la constante de los gases, pero puesta en las unidades del problema. ¿De acuerdo? La vamos a dejar ahí. Pero obviamente P por B es igual a nRT. Como N vale 1, nos queda eso. ¿Está bien? En este caso nos queda un volumen como función de temperatura y presión. Tenemos un campo escalar de dos variables. ¿Está? Un clásico. ¿Qué nos piden? Nos piden que determinar las razones de cambio del volumen de un mol de gas ideal con respecto a la presión y la temperatura, cuando la temperatura es de 300 Kelvin y la presión es de 5 atmósferas. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Prestemos atención a los datos y a las restricciones que pone, o a las condiciones que pone el problema. Nos pide razones de cambio del volumen, o sea, nos está pidiendo derivadas direccionales del volumen, porque un campo escalar. En un punto de su dominio, ¿cuál sería el punto del dominio? 300 Kelvin y 5 atmósferas. Pero aparte, en forma sola nos dice algo más. No nos pide cualquier derivada direccional. ¿Qué nos está pidiendo? Que calculemos qué derivadas direccionales. De respecto de la presión y respecto de la temperatura. Cuando me dice respecto de la presión, me está pidiendo una derivada parcial. Porque está pidiendo que evalúe lo que pasa a la presión, y si no lo digo, estoy haciendo que la temperatura sea constante. Y cuando me dice lo mismo la temperatura, me está pidiendo que evalúe cómo cambia la razón de cambio cuando la presión es constante. ¿Se dan cuenta cómo van a aparecer estos problemitas de derivada y de parciales, direccionales, en algún escenario de evaluación, si se quiere? Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto ya vendría a ser fácil, porque el volumen me piden por un lado
la derivada del volumen con respecto a la temperatura, con la presión constante igual a 5 atmósferas, ¿no? Y por otro lado van a pedir la derivada del volumen con respecto a la presión, ¿no? ¿En dónde? Con la temperatura igual constante igual a 300 Kelvin, sería así, ¿no? ¿Qué elementos geométricos aparecen en este escenario? ¿Cuál sería el si yo quiero llevarla a la derivada, ¿no? De B en el punto 305, quiero usar la notación genérica, ¿cuál es el versor que está jugando en este caso? ¿Cómo sería el versor? ¿Cómo lo podemos llamar? Me hago un pequeño dibujito acá, ¿no? A este lo llamo GP y a este lo llamo GT para ordenarme, ¿no? Con esto de acá. Entonces, a este podríamos darle el nombre de IP, ¿no? Para acordarme que es como el versor I, pero del eje P, y este sería el versor JT, ¿no? Entonces el versor que está jugando acá es ¿cuál? Me muevo según quién. JT sería, ¿no? Sería una especie de JT. Uso la notacioneta para no perderme, pero es el JT. Bien. ¿Qué componentes tiene el versor JT? 0, 1. No lo voy a usar igual porque voy a derivar con las reglas de cálculo, pero bueno, quiero ver cuáles son los elementos geométricos que constituyen el problema. Porque esos elementos geométricos que constituyen el problema son los que me habilitan luego a hacer la interpretación física del problema, ¿no? Porque a partir de acá, uno va a tener, si lo hago acá tridimensionalmente, después lo vamos a ver allá en el gráfico, pero me ubico. Si digo que esto es P, ¿no? Y esto es T, y estoy en el punto 305, ¿no? Lo que hago es trazar un plano que va a ser este, ¿no? Una cosa así. Y lo que estoy haciendo en todo caso es encontrar la recta, la pendiente de esa recta tangente en ese punto. No me piden eso, porque aparte va una cosa más física, o sea que no hacía tanta falta. Pero está bueno, eso es lo que le digo. Cuando toquen estos problemas, traten de explicitar todos los elementos que le hacen falta a ustedes para construir la definición de la derivada direccional, en el caso particular que se le pide, y después interpretenla físicamente lo que está pasando. Por interpretación física es aplicar una formulita de cálculo y después dar un resultado, un valor, y a partir de ahí decir qué está pasando. ¿Qué quiero decir? Claro, si yo calculo esta derivada, puedo encontrar la genérica esta, ¿no? La B de t, ¿está bien? Es la B de t esta, ¿no? La B de t evaluada en cualquier T0, perdón, en cualquier P0, T0, va a tener por ley que, y derivo como si la P fuese constante, una pavada esta, ¿no? Porque me queda directamente igual a T0, ¿no? Porque no, ¿qué T0? Me queda, qué burro, me queda 82,06 sobre P0, ¿no? La ley que va a tener esta derivada parcial. Por lo tanto, B de t evaluada en cuánto 5, 300 va a ser algo así como ¿cuánto? Y 82,06 dividido 5. Ahora voy a pasar en limpio las unidades. Pero antes de pasar en limpio las unidades, algunas otras cosas. Está bien que la derivada parcial de B en la temperatura, de B con respecto a la temperatura en ese punto, es un número, obviamente. Y tiene toda la interpretación geométrica y física que le venimos dando a las derivadas desde que empezó casi matemática 1. Es lo mismo. Ahora, esta derivada parcial, esto que está acá, esto que está acá, ¿qué es? ¿Qué objeto matemático es? Fíjate que puse un P0 genérico ahí. No estoy calculando una derivada parcial, estoy calculando la expresión que le corresponde a cualquier derivada parcial evaluada en cualquier punto, no solamente en este, sino en cualquier punto de acá. Cualquier punto que te muevas así. ¿Está bien?
así o así, cualquiera que sea paralelo al eje T. ¿Qué expresión es esa entonces? ¿Qué objeto matemático es? ¿Qué objeto matemático es? Un número no es. Un vector no va a ser tampoco. Porque si fuese un vector me tendría que dar dos componentes el resultado. ¿Qué me devuelve para cada valor de P0 y T0 esto? Un escalar, un número. ¿Una función? Es una función de entrada, pero aparte es una función de la misma naturaleza que de la que viene. O sea, la derivada parcial o la derivada direccional, como expresión de cálculo para cualquier x, xy o pt, es un campo escalar también. ¿Está bien? Las derivadas direccionales, generales, no calculadas en cada punto, son campos escalares que tienen una interpretación bien específica para cada valor calculado. Pero son campos escalares, cuyas imágenes me dan velocidades. Pero es la misma relación que había entre la derivada primera y la función. Lo que le pase a la derivada direccional o a la derivada parcial, los valores que me devuelve la derivada parcial, dicen mucho de la función de la cual provienen como derivada. Es una velocidad. ¿Qué es lo que se complejiza o qué es lo que se enrarece en este escenario? Y que hay infinitas posibilidades, hay infinitas velocidades en cada punto. Es decir, hay infinitos campos escalares que son velocidades de una función determinada en un punto. Eso es lo que se enrarece, se complejiza. Pero si yo calculo una expresión de este tipo en donde no doy valores a las variables independientes, ¿está bien? Y encuentro una ley, que en este caso va a ser 82,06 dividido P, porque en definitiva es eso, ¿no? En PT. Acá porque la variable T desapareció, pero podría estar también la variable T en esta fórmula. De hecho, en la otra va a estar. Lo vamos a ver. Entonces, esto es un campo escalar que me devuelve velocidades para distintos valores de PT, me va a dar y velocidades muy específicas, porque me va a decir velocidades de cambio manteniendo la presión constante, ¿no? Para distintos puntos del dominio. No perdamos esa referencia por un palito que pisamos habitualmente. Perderla, ¿por qué? Porque, y sobre todo en las derivadas parciales, en donde uno se piensa que son funciones de una variable. Entonces la transformamos en un objeto matemático que no es una derivada parcial, es un campo escalar de dos variables. Y una derivada direccional también es un campo escalar de dos variables. Bueno, voy a pasar en limpio las cuentas para que esto quede claro y voy a hacer unas menciones después. Entonces acá tenemos, acá está evaluado el campo en el punto 5300, ¿no? Que vale 4.923,60 centímetros cúbicos. ¿Qué quiere decir? Que el volumen a 300 Kelvin, 5 atmósferas, es más o menos 4 litros y casi 5 litros. ¿Está bien? Del gas. Calculo las derivadas parciales. Fíjense que una derivada parcial que la calculamos nosotros tiene esta forma. Me da, el valor era 16,4 centímetros cúbicos por Kelvin, por grado Kelvin. Y la otra derivada, que en esta otra derivada están las dos variables. ¿Está bien? Porque surge de derivar esto como si la t fuese constante, entonces no va a quedar este p cuadrado acá abajo y la t no me desaparece. Cuando evalúo esta derivada parcial en 5,300 me da menos 1000 casi, ¿viste acá? Casi un litro, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos este resultado? Desde el punto de vista geométrico, ¿qué quiere decir? Que la pendiente de la recta tangente a la CP curva sería, que se obtiene, ¿no? De intersectar esa CP curva, ¿cómo se obtiene? Intersectar la superficie de B con un plano de ¿qué? De P igual a ¿cuánto? A 5, que se mantiene constante, ¿no? Claro, por eso, el plano que es P igual a 5. ¿Y sí? Claro, el plano acá es P igual a 5, acá está el dibujito. Entonces tenemos, acá generamos una CP, una curva que se obtiene, una traza del campo, que se obtiene intersectando un plano de ley igual P5 con la superficie. Suma una curva. En el punto 5300
¿Está bien? Pero no es en el punto de temperatura 300 y lo que le corresponde al volumen, voy a tener un puntito, si trazo una tangente a esa curva en ese punto, la pendiente de esa tangente va a ser 16,41. Esa es integración geométrica. Ahora vamos al dibujito. Si hago lo mismo para acá, ¿qué va a pasar? Bueno, voy a intersectar la superficie de B con un plano que va a ser de t igual a 300. ¿Está bien? Ahí voy a tener una curva que voy a llamar una CT curva para mantener la notación de antes, ¿no? ¿Y qué me dice este valor? Y bueno, que en el punto de esa curva en donde la temperatura, la presión vale 5 y el volumen vale, en verdad el volumen va a valer esto, ¿no? El punto va a ser 5 y este valor, ¿no? 5 y este valor, en ese punto trazo una tangente y la pendiente va a ser menos 1000 casi. Es integración geométrica. La física empieza a ser mucho más fácil y mucho más intuitiva. Porque ¿qué va a decir este 16,4 centímetros cúbicos por grado Kelvin? Bueno, que a las 300 Kelvin y 5 atmósferas, si fijo la temperatura y la mantengo constante, ¿no? Si fijo la presión y la mantengo constante, ¿está bien? El volumen aumenta 16,4 centímetros cúbicos por grado Kelvin. Y acá al revés. Si fijo la temperatura y la mantengo constante 300 Kelvin, a las 5 atmósferas el volumen va a disminuir casi 1 litro por atmósfera de presión, por cambio de atmósfera unitario de presión. ¿Se ve? Fíjense, y esto se va a ver reflejado en el gráfico, vamos a ver ahora. Bueno, esto es lo que dijimos recién, ¿no? Esperaríamos que un aumento de la presión de una atmósfera, que es lo mismo, por cada cambio de la atmósfera, vamos a esperar que el volumen disminuya en aproximadamente 1 litro. Y es lo que pasa es esto, fíjense, este es el campo, este es el punto, 5,300, ¿no? Este es un poco la representación del campo. Cuando me muevo acá, ¿qué estoy manteniendo constante acá? La temperatura, ¿no? ¿Está bien? Este es mi CT, lo que yo llamo CT, la curva T, que se obtiene en intersectar este plano, ¿no? Chuic, chuic, bueno, con la curva que es esto, ¿no? ¿Se ve? Este plano, ¿qué ley tiene? T igual a 300. Y acá se ve claramente, ¿qué se ve claramente? Como el volumen cae, ¿no? Se ve que el volumen cae porque lo que está pasando geométricamente es esto. Una recta tangente que cae así. Si yo lo represento en B versus no, esto es, perdón. Digo bien, si esto está igual a 300, claro, B versus P, ¿está bien? Voy a tener algo que es así. Una cosa así. Y esto vale 5, ¿no? Esto cae así. Esta pendiente es aproximadamente menos 1000. Y esto está metido, embebido, ¿en qué plano? Todo esto, este sistema de referencia. ¿En qué plano está metido? En T igual a 300, exactamente. ¿Y esto cuánto vale este volumen acá? Ese volumen vale este acá, 4.923,6. 4.923,6. ¿Se dan cuenta? Fíjense que si lo hago al revés, vengo para acá, este plano ahora, intersecto con esto, se ve como sutil para arriba, ¿lo ven? Es sutil. Por eso ese chiquito de 16 picos, nada que ver. La caída es mucho más brusca que el aumento pequeño que ocurre si lo miro al revés. Y si ahora voy así, según la dirección y sentido del versor famoso 3,4, ¿lo podemos resolver? Claro que lo podemos resolver. ¿Lo podemos interpretar? Claro que lo podemos interpretar. ¿Cuánto nos va a dar? ¿Cuánto esperemos que nos dé? Y la verdad que voy a esperar que me dé un aumento sutil del orden quizás más chiquito del que obtuve con el... Ah, no, si estoy parado acá, perdón. Si voy el 3,4 voy a estar parado acá, ¿no? Voy para acá. Yo creo que puede ser una disminución sutil. ¿Vamos a calcularlo?
Vamos a calcularlo. Si podemos hacerlo. ¿O no? Tenemos toda la herramienta, ¿qué le parece? Toda la herramienta y todas las ganas del mundo. Como en el campo, B de PT 82,06 por P sobre presión. Bien. Quiero calcular todo esto en la dirección del vector U ahora. A partir, obviamente, de B en 5,300, que era algo así como 4.900. Bueno, el versor asociado acá va a ser U0, ¿quién va a ser? 3 sobre 5, 4 sobre 5. Lo que me están pidiendo en definitiva es la derivada en la dirección de vector U del campo en 500. Fíjense que acá no voy a calcular un campo escalar velocidad. Voy a calcular directamente por definición la derivada en ese punto. El límite del cociente incremental. Va a ser el límite. La pregunta es, ¿podremos calcular, así como calcular para las derivadas parciales, las leyes de la función de derivada asociada para cualquier derivada direccional? Sí, lo vamos a poder hacer para la tranquilidad de todos y todas, a la brevedad. Bueno, calculo esto. Acá voy a tener delta B, ahora lo desarrollo, dividido el lambda, ¿no? ¿Quién es delta B? Bueno, delta B va a ser B en dónde? Y en 5 más quién? Más 3 quintos lambda, ¿no? Una pavada. Punto y coma. 300 más quién? Más 4 quintos lambda. ¿Menos quién? Y menos 4.900, vamos a redondear. Ya estamos aproximando, ¿no? La aproximación de la aproximación, pero bueno, vamos a ver dónde vamos. ¿Dividido quién? Dividido todo esto es delta B. Dividido lambda, obviamente. Sigo. Esto va a ser igual al límite cuando lambda tiende a 0 y entro con toda esta porquería. Cuando veo presión veo esto. ¿Está bien? O sea que me va a quedar algo así como 82,06 dividido 5 más 3 quintos de lambda, ¿no? ¿Está bien? Y cuando veo temperatura veo todo esto. Por 300, ¿no? ¿Por quién? Más 4 quintos de lambda. Menos 4.900. ¿De acuerdo? Dividido lambda. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Tengo una indeterminación todavía? ¿Qué les parece? Esto va a 0 y lo de arriba va a 0. ¿Qué les parece? Esto va a 0. Suponete, esto va a 0 y me va a quedar 82 por 300 dividido 5. ¿No? 82 por 300 dividido 5 debería ser exactamente 4.900. Más o menos da. A ver, fíjense para que no me metamos la pata. Estoy redondeando, pero bueno. 82 por 300 dividido 5. Claro, le tengo una indeterminación todavía. Estamos respetando la lógica de la derivada. El tema es que hay que romper esa indeterminación. Bueno, vamos a poder trabajar un poquito en esta expresión. A ver qué me da. Vamos a llamar, ¿qué queda acá? 82,06 por 300, ¿no? Dividido ¿quién? 5 más 3 quintos de lambda. ¿Está bien? Distribuyo todo esto acá. Más, ¿qué me queda acá? 82,06, ¿no? 5 más 3 quintos de lambda por, ¿qué me queda? 4 quintos de lambda, ¿no? Y acá empezamos a ver por qué se pone pesado esto cuando no anulo alguna de las variables. Claro, si empieza a ser un chorro algebraico, pero no debería amilanarnos en todo caso. La verdad que no veo por qué. ¿Por qué? Y esto menos 4.900, ¿no? Porque en verdad esto va a 0, ¿no? Y si esto multiplica esto, se va. Pero estamos en la misma, porque sigo teniendo la indeterminación. Porque tengo el 82,0 por 300 y 2,5. Pero puedo asumir que esto se fue. Sigo a lo salvaje, para ver dónde llego. Ahora, ¿puedo hacer algo con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Y más o menos, porque ¿qué hago con este producto? Esto es un número acá, ¿no? Tendría que operar, tengo este lambda acá abajo y. Tengo un lambda acá abajo. Ah, porque me va a quedar. Suponete que hago todo esto, pero tengo un 4.900 acá todavía. Suponete que separás el lambda, te va a quedar menos 4.900 lambda, lo dejamos por, ¿no? Sobre lambda.
Y de este lado voy a tener lambda 5 más 3 quintos de lambda, 82,06 por 300, ¿está bien? Esto sí se te puede ir, va, no sé, porque esto va a 0, no sé dónde va. Pero esto, ¿qué va a pasar? Distribuyo los lambda y me va a quedar un 5 lambda acá, 5 sobre lambda, ¿no? Más 3 quintos, ¿está bien? 82,06 por 300. Estamos en lo mismo. Podría sacar factor 5 lambda, o sea, es trabajoso. ¿A qué viene esta historia? Obviamente, sabíamos que iba a ser trabajoso, porque por eso parece tan complicado calcular direccionales, pero no es que sea conceptualmente complicado. La operación que estamos haciendo es la misma que hacíamos por una derivada parcial. Lo que se hace complicado es que los elementos geométricos que están jugando hace que no se nos desaparezca ninguna de las variables. Entonces se hace más trabajoso justamente el desarrollo algebraico de la expresión. Y uno cuando llega a esto dice, bueno, qué difícil, la verdad que no me da ganas de decir con esto. Tiene que ¿habrá alguna alternativa? Sí, hay una alternativa. Y es la que vamos a definir ahora. De todas maneras, uno tiene que poder tratar de desarrollarlo hasta que si yo con la pared dice, bueno, hasta acá no voy más por acá, vamos por otro lado. ¿Y cuál es el otro lado? Para aprender el otro lado, vamos a tener que espero tener bien internalizado todas las discusiones que hemos tenido sobre funciones vectoriales. Porque lo que va a aparecer acá es una nueva función vectorial que nos va a permitir abrir la puertita para un cálculo sencillo y eficiente de las derivadas direccionales. Voy a tener que ver toda esta operación que estoy definiendo acá como el límite de este cociente incremental, voy a tener que llevarlo a otro contexto diferente, que es el universo o el lugar en donde viven los campos vectoriales, que son una generalización de las funciones vectoriales. Y a partir de ahí, enrollar el barrilete para poder, usando herramientas de los campos vectoriales, encontrar fórmulas de cálculo que me permitan resolver este límite. Entonces, para poder hacer esa operación hay que tener todo bastante claro, porque si no nos vamos a perder en el mitad de camino. Y hacia ese lugar quiero empezar a ir hoy, que todavía tenemos un rato. O sea, ¿se dan cuenta de dónde llegamos la dificultad que tenemos acá, no? Por ahí, si lo emprolijamos a este en particular, que no es tan complicado, si lo emprolijamos y le ponemos un poco más de gana, podíamos resolverlo. Pero es un caso particular este. Después habrá mucho más complicado en donde realmente es imposible la resolución vía límite. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Esto ya está. Rápido. Esto ya está. Esto lo vamos a ver mañana para repasar. Y acá viene. Cálculo de derivadas direccionales. Vamos a tomar algunos resultados y lo vamos a interpretar. Si la función f tiene derivadas parciales continuas en P0, entonces, escuchen, este es una especie de definición, pero es basado en un teorema. Si f tiene derivadas parciales continuas en P, perdón, P0, o sea, estoy pidiendo una condición que tiene que satisfacerse, tiene que tener derivadas parciales, entonces f va a tener derivada direccional en la dirección y sentido de cualquier versor U0, y esa derivada direccional se va a calcular de esa manera. Impresionante. Se va a calcular como la derivada parcial de f con respecto a x en x0 y 0 por la componente del versor en x u x más la derivada parcial en y del campo escalar f en x0 y 0 por la componente en y del vector del versor u0. Ustedes dirán, wow, ¿de dónde sale esto? Bueno, eso lamentablemente de la nueva arquitectura que tiene la materia, no lo vamos a poder desarrollar mucho más que aceptar que así se puede hacer. Hay una serie de teoremas que garantizan eso, viene un desarrollo, en verdad vamos a verlo con ingeniería inversa, vamos a tomar esto como válido y vamos a tratar de desarrollarlo un poquito de qué nos está diciendo esta expresión. Bien, pero fíjense qué tenemos acá. A ver si lo vemos bien. Tengo
Un campo escalar, si lo dejo para cualquier x0 y 0, ¿no? Imagínense que estamos calculando esto para cualquier x0 y 0 donde viva la función f, donde f admita derivadas parciales, ¿no? Esto nos va a dar un nuevo campo escalar, que va a ser esta derivada direccional, ¿no? En la dirección y sentido del versor u. Pero esa derivada escalar se obtiene a través de un par de multiplicaciones en donde, donde están las componentes de un vector, ¿no? Que son ux y y. Esto se parece mucho a algo que venimos nosotros discutiendo de matemática 1, ¿no? ¿Qué hacíamos cuando multiplicábamos componentes de un vector con otra cosa y lo sumábamos? ¿A qué se parecía eso? El parecido, el hermano. ¿Cuál es el signo del producto vectorial? El producto vectorial nos da por resultado un vector, pero el producto del otro que nos da por resultado un número, un escalar. ¿Cómo se llama ese producto? El producto escalar. Entonces, la pregunta es, si las derivadas parciales de la función f, en donde estoy calculando esa derivada direccional, viniesen de algún vector o fuesen un vector, ¿eso no sería el desarrollo de un producto escalar? ¿Fuesen las componentes de un vector? Si esas derivadas parciales f de x, f de x, f de y fuesen las componentes de un vector genérico, ¿el cálculo de esa derivada direccional no propone la resolución de un producto escalar? Y sí, f de x en x0 y 0 es la componente de un vector y la otra componente es f de y en x0 y 0, entonces lo que tenemos ahí es efectivamente el producto escalar entre un vector cuyas componentes son f de x, x0 y 0 y f de y, y0 y 0, y el vector u cuyas componentes son ux, y. El tema es que ya estamos mezclando demasiadas cosas, porque tenemos campos escalares, tenemos funciones escalares, tenemos un vector, un objeto vector, que podríamos imaginar que proviene de alguna función vectorial, ¿no? Ese vector. Pero aparte tenemos otra cosa aparentemente novedosa, que es algo, un vector, que defino ahora, que voy a llamarlo así, cuyas componentes va a ser f de x en x0 y 0, punto y coma, f de y en x0 y 0, ¿no? ¿Y qué alimenta a este vector? ¿De qué depende este vector? De muchas cosas. Pero este vector va a ir cambiando según cambie en quién. Sí, pero para que cambie la derivada, ¿qué tengo que ir cambiando? El x0 y 0, de entrada, ¿no? Obviamente no va a ser directo, hay algo que va a ir generando este resultado. Pero esto es algo nuevo que no habíamos discutido, sin embargo, nos detuvimos un par de clases largas a charlar sobre funciones, ¿no? ¿Qué hacían las funciones? Que tomaban elementos de un dominio y me devolvían ¿qué? Vectores. Pero ¿qué está haciendo esta nueva función? En vez de ir eventualmente de R a R2, ¿de quién depende este vector B? ¿Dónde aplica este vector B para generar estas cosas? ¿Dónde? Claro, ¿cuáles son las variables independientes de este vector B? Este vector B va cambiando en función de cómo lo voy alimentando. ¿Ven? Hay leyes que definen irán definiendo las imágenes y estas componentes, pero ¿sobre qué aplica este vector B? En R2, claro, porque va transformando el par ordenado de x0 y 0. O sea que va de R2 a R2. Las funciones vectoriales que nosotros habíamos definido hace un tiempito iban de R a R2, ¿no? Tomaban el parámetro t y iban generando los vectores. Bueno, estas son nuevas funciones vectoriales, si las aceptamos como tal, y entendemos que puede ser una herramienta para construir la fórmula de cálculo de derivada direccional, son nuevas funciones vectoriales que se denominan, así como los campos escalares son la generalización de las funciones escalares, los campos vectoriales van a ser la generalización de las funciones vectoriales. O sea, la función vectorial sería el ejemplo más
particularísimo un campo vectorial que va de R a R2, pero cuando el dominio de tu campo, de mi función vectorial, está incluido en R2 o en R3 o en R4, pasa a llamarse campo vectorial. Y el campo vectorial en particular, B, que se llama nabla, tiene un nombre específico, las leyes de este campo vectorial que aplica sobre R2 van a ser las derivadas parciales de F. Y entonces este campo vectorial tiene un nombre muy rutilante y relevante en la matemática y se indica de esa manera, con esa B, con la F y con la rayita arriba. Y las componentes de este campo vectorial que aplica sobre x0 y 0 van a ser siempre las derivadas del campo parciales evaluadas en x0 y 0 y la otra derivada evaluada en x0 y 0. Es un objeto matemático nuevo que así se define. Este vector o este campo vectorial que se usa para definir la fórmula de cálculo de la derivada direccional se denomina vector gradiente. A todo eso. Es un campo vectorial, el vector gradiente es un campo vectorial que va de R2 en R2. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo trabaja ese vector gradiente. Lo bueno es que si aceptamos la existencia del mismo y nos amigamos con su naturaleza, tenemos una forma muy práctica de calcular cualquier derivada direccional, porque también nos sirve para calcular las derivadas parciales, pero no importa, la derivada parcial la calculo de una forma más fácil, pero también debería servir para calcular las derivas parciales, y de hecho es la verdad, porque supónganse que queremos calcular la derivada parcial con respecto a y. ¿Qué es lo que desaparece acá? Esto se va, y esto es 1, entonces la derivada parcial con respecto a y, la derivada de x, y lo mismo la otra, y claro, tiene que poder funcionar, si no, no tendría sentido lo que estamos construyendo. ¿Lo ven? Bueno, vamos a formalizar un poquito esto y vamos a ver qué puertita nos abre. Y mañana vamos a discutir más en detalle sobre qué diablos hace y dónde diablos vive el famoso vector gradiente. Bien. Tenemos este producto escalar de los dos vectores, ¿de acuerdo? Que deviene la expresión dato, la expresión que asumimos como válida, va a quedar otra. Estos vectores van a ser entonces el versor U0 y el famoso, que está por acá, vector gradiente. Los componentes son f de x e f de y, evaluado obviamente en x0 y 0. Luego, la derivada direccional de cualquier campo, falta la f acá. ¡Ay, falta una f acá! Che, qué horrible. Siempre faltó. Lo estoy viendo. Falta la f acá. Falta la f acá. ¿No? Falta la f acá. Pero bueno, la idea direccional en la dirección y sentido del versor U de cualquier campo del campo F lo en x0 y 0 va a ser el producto escalar de su vector gradiente asociado en x0 y 0, porque claro, cada campo escalar tiene un vector gradiente diferente, ¿no? Porque se constituye a partir de su derivada parcial en el punto. Por el versor U en donde estoy calculando el cambio, donde quiero valorar el cambio. O según el cual quiero valorar el cambio. ¿Está bien? Qué compacta la notación y qué espectacular que es. Bueno, el vector gradiente realmente tiene un lugar preponderantísimo, les diría, en el cálculo general, digo, cálculo como rama matemática de la matemática aplicada, digo. Es uno de los objetos matemáticos más determinantes a la hora de interpretar una multiplicidad y una multitud de modelos matemáticos. Dice un montón de cosas y aparece en un montón de contextos diferentes. Es muy famoso, pero bueno, nosotros vamos a asumir que lo vamos a asumir como tal y vamos a aceptar que nos va a servir para calcular derivadas direccionales. Bueno, mañana vamos a ver, justamente, vamos a definir este nuevo objeto matemático como un caso particular, este nuevo objeto, de los campos vectoriales que van a ir de R2 a R2. Y vamos a jugar con campos vectoriales mañana porque nos van a servir mucho, o nos van a servir algo para el cálculo de derivadas direccionales, pero fundamentalmente los campos vectoriales nos van a permitir aprobar el examen final de la asignatura.
Porque en el examen final de asignatura lo que nosotros evaluamos son más que nada campos vectoriales y sus aplicaciones. Generalmente ustedes van a ver las famosas integrales de línea, pero más que la integral de línea, nos interesa que aprendan campos vectoriales. Entonces, primero vamos a hacer una breve introducción mañana de que es un campo vectorial, pero hay infinitos campos vectoriales. De hecho, cuando discutíamos funciones vectoriales, en verdad, la imagen de mi campo vectorial vive en R3, ¿no? Supónganse, este vector en R3, lo puedo generar a partir de un par de coordenadas, de un par de variables independientes. O sea, yo puedo tener campos vectoriales que van de R2 a R3. Puedo tener campos vectoriales que van funciones vectoriales que van de R a R3 también, ¿no? Tomo el parámetro 3 y genero el vector en el espacio. Ahora, si esos vectores en el espacio están sujetos a dos variables independientes, perfectamente puede ser, como esto está pasando acá, ¿no? De hecho, puedo tener vectores que van de R2 a R2, o campos vectoriales, o funciones vectoriales que van de R2 a R2. Este es el caso. Van a ver que estos campos vectoriales que parecen ultra sofisticados son muy fáciles de representar gráficamente. ¿Por qué? Porque van de R2 a R2. Es como que si yo pasase un sistema de referencia X asterisco y asterisco a otro que sea XY, ¿no? Entonces tomo un punto de este sistema de referencia, pero ese punto, ¿qué le voy a hacer corresponder a este punto, a este par ordenado? Un vector en otro sistema de representación. Eso es lo que vamos a hacer mañana, para entender finalmente cómo calcular derivas direccionales. Bueno, seguimos mañana, chicos, chicas. Hasta luego. Chao, profe, nos vemos. Chau, chau. Por eso, el 18 es sábado. Por eso no debe ser el último sábado de clase. No. Ah, no puede ser. Sí, no sé. No quiero.